Aragón Radio, Al margen de Fermat. Con Sixto Martínez y Diego Recaj. Y los añitos ahogarán a los latidos del león. Azul y blanco es el color del campeón. Se viven días oscuros para la afición aragonesa. Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca se encuentran en puestos de descenso y son muchos los que ya se están poniendo en lo peor. Aunque hay algunos que todavía, y como debe ser, tienen esperanza. Pero hasta aquí todo se basa en la intuición. Y llegados a este punto ya sabréis que a los matemáticos no nos gusta, no nos basta eso de la intuición. Efectivamente, es por eso que en este episodio vamos a analizar, desde el punto de vista matemático, las probabilidades que tiene el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca de salvarse. Vamos a hacer un acercamiento también a esos diferentes métodos que nos permiten estudiar el azar y que son la raíz de esos números. En matemáticas, ese tipo de situaciones en las que interviene un factor de azar, en la medida que sea, es lo que denominamos un proceso estocástico. Lo estoy diciendo despacio porque muchos oyentes probablemente es la primera vez que escuchan esta palabra. Entendemos por estocástico todo aquel proceso aleatorio en el que existe una cierta estructura que nos permite extraer propiedades. Digamos que estocástico y aleatorio son en cierto modo sinónimos, pero se diferencian un poco en el enfoque que aportamos. Digamos que aleatorio sería que, puede pasar cualquier cosa, y en el momento en el que nosotros metemos una estructura para estudiarlo matemáticamente, eso pasa a ser un proceso estocástico. Sí, es un poco como, por decirlo así, la manera, lo que queremos un poco dar a entender más que realmente el significado. El ejemplo más claro de un proceso meramente aleatorio es, por ejemplo, tirar un dado o lanzar una moneda, que no tiene ningún tipo de patrón ni estructura, es un número que sale aleatorio. Es que son y sale un aleatorio, efectivamente. Pero en el momento en el que creamos un proceso con una estructura, como tú bien decías, Diego, en el que interviene ese factor de azar, pero tenemos algo de decisión, como puede ser jugar a la oca, o con ese dado hacer apuestas y tener una cierta estrategia, ya lo estamos viendo como un proceso estocástico. Aunque haya algo de incertidumbre en ese proceso, no es como algo donde podemos decidir y va a ocurrir lo que sabemos que hemos decidido, sí que podemos extraer todavía algo de información de ese proceso. Sí, en cualquier caso, que la diferencia es muy sutil y que es un poco difícil de explicar. Sí, o sea, que si la gente os quedéis con esa palabra. Si no se han enterado muy bien de la diferencia, no se preocupen, que nosotros tampoco la tenemos muy clara. Y es que, a ver, claramente al Zaragoza y a la Sociedad Deportiva Huesca les quedan todavía partidos por jugar. Aún pueden cambiar la estrategia, aún pueden hacer muchas cosas. Aún puede pasar cosas. Por lo tanto, no está todo el pescado vendido y estamos ante un proceso estocástico. En el programa de hoy vamos a hablar de justo esas distintas herramientas matemáticas que nos permiten trabajar con estos procesos y saber extraer esa información que tanto nos interesa. Sin más dilación, bienvenidos al programa donde os contamos todo lo que queda por jugar. Bienvenidos al margen de Fermat. Y bueno, un primer acercamiento al problema que nos ocupa nos remonta nada más y nada menos que al siglo XVI, donde comenzaba a forjarse lo que hoy conocemos como teoría de la probabilidad. Fue por aquel entonces que surgió un problema dentro de unos intercambios de cartas entre dos matemáticos franceses, Pascal y nuestro querido Fermat. Hombre, nuestro gran amigo Fermat. Hablamos del problema de la partida interrumpida. Llevado a nuestro terreno, lo vamos a contar un poco así, la esencia del problema sería el siguiente. Vamos a tener a dos equipos de fútbol, pues el Zaragoza y el Huesca, ¿no? Y se van a enfrentar en un torneo un poquito distinto a lo que es la liga, en el sentido, va a ser un torneo en el que va a ganar el primero que llegue a un determinado número de partidos ganados. Sí. Vamos a poner, por simplificar las cosas, 6 partidos. El primero que gane 6 partidos gana este torneo, ¿vale? Entonces, el problema asume algo que tampoco es fiel del todo a la realidad, en cada uno de los enfrentamientos ambos tienen la misma probabilidad de ganar, cada uno de los partidos. Y nos vamos a olvidar también de los empates, ¿no? Sí, nada. Que si no, eso es un lío. Efectivamente. Y entonces ahora tenemos a dos personas, pues eso, un blanquillo y un azulgrana, dos aficionados que han apostado, han metido, digamos, cada uno 50 euros a que va a ganar su equipo este torneo. Por supuesto, solo faltaría. Y, por supuesto, pues el equipo que gane al final, pues el aficionado en cuestión se llevará los 100 euros totales. Y
aquí es donde viene el kit de la cuestión y por lo cual esto se llama el problema de la partida interrumpida, es que este torneo, por la razón que sea, llega un momento en el que ha de interrumpirse en un momento en el que todavía ninguno de los dos equipos ha conseguido llegar a ese número, a esos 6 partidos ganados. Entiendo. Vamos a poner como ejemplo, yo que sé, que el Zaragoza lleva ganados 4 y el Huesca 3. Ujú. La pregunta es clara. ¿Cómo se reparten esos 100 euros apostados de la manera más justa? Hombre, pues yo, así siendo muy genuino y muy auténtico, te diría que lo primero que se nos ocurre sería hacer pues un poco la proporción, ¿no? De partidos ganados, cada uno contra el otro. Pues si, por ejemplo, llevamos 7 partidos jugados, como tú bien has dicho, 4 ganados por el Zaragoza y 3 por el Huesca. Eso es. Al Zaragoza le corresponderían 4 séptimos de esos 100 euros, que no son unos 57,14, Ajá. y al otro, pues 3 séptimos, ¿no? 3 de los 7 partidos, que son 42,86. Yo haría el reparto así, ¿no? Parece lo más lógico y esta, de hecho, fue la primera solución, digamos, que aparece en este proceso histórico del problema. Pero este método tiene un pequeño problema y es que no está teniendo en cuenta el número de rondas necesarias para ganar. En el problema que nosotros hemos puesto son 6. Imagínate que hiciera falta llegar a 100 partidos para ganar. Vale. Entonces, ganar 4-3 no significa gran casi cosa. nada. O sea, tienen prácticamente las mismas probabilidades de llegar a ganar 100 uno que otro y por lo tanto el reparto debería ajustarse más a 50-50 euros, ¿no? Y también al revés, ¿no? Si quisiéramos ganar 5 partidos, ostras, entonces todavía tiene más mucha probabilidad más de ganar el que lleva 4. Vale, pues entonces, lo que se me ocurre es que lo que tenemos que hacer es medir esa ventaja que tiene el uno sobre el otro, pero relativa al número de norias necesarias para ganar. Es decir, la ventaja que tiene el Zaragoza sobre el Huesca en este momento es un partido. 4 contra 3. Y lo que nos hace falta para ganar el torneo son 6 partidos. Entonces, la ventaja, por decirlo así, relativa es ese partido de ventaja dividido entre los 6 partidos que hacen falta para ganar. Vale. Entonces, al Zaragoza le toca eso que decimos, 1 entre 6, un sexto más que al Huesca. En este caso, si hacemos las cuentas, de los 100 euros, pues 7 doceavos le tienen que ir al Zaragoza y 5 doceavos... 7 doceavos al Zaragoza y 5 doceavos al Huesca. Uh-huh. Y esto se traduce en pues 41,67 para el Huesca y 58,33 para el Zaragoza, que vemos que efectivamente es distinto a lo que habíamos visto antes. Está un poquito, digamos, más ajustado. Efectivamente. Y mientras que si fueran 100 rondas, por ejemplo, también podemos hacer ese cálculo. Al que ha apostado por el Huesca le corresponderían 49,5 y al del Zaragoza 50,5, que si te fijas es muchísimo más próximo, que representa realmente no hay apenas diferencia. Representa esa idea de que si vamos a 100 rondas, pues estamos casi igual. Estamos prácticamente empatados. A pesar de que este nuevo método sí que reajusta el reparto según el número de rondas necesarias para ganar, tiene un pequeño problema, del cual Pascal y Fermat ya se dieron cuenta, y es que no tiene en cuenta el punto en el que la partida se interrumpe. Te lo explico. Siguiendo con ese ejemplo de ir a 100 rondas, este método que acabamos de contar daría el mismo dinero si el torneo se interrumpe en un punto donde uno gana 20-10 que si gana 99-89, porque la ventaja son 10. Vale. En ese caso, algo no está funcionando, porque si estamos 99-89 es muy poco probable que el de 89 gane 11 partidos seguidos sin que el de 99 gane ninguno. Mientras que si estamos en 20-10, hombre, pues evidentemente el que ya lleva 20 ganados está más cerca, pero tampoco es tan grande con respecto al número de rondas totales. Entonces la idea es que la idea de Pascal y Fermat fue precisamente que la división del dinero, el reparto del dinero, no debía depender tanto de la historia de la parte del juego que ya había tenido lugar, lo que ya había ocurrido, sino precisamente de las posibles formas en las que el juego podría haber continuado si no se hubiese interrumpido. La idea es clara, la idea es que una vez que sabemos que en este caso el Zaragoza lleva 4 partidos, el Huesca lleva 3, podemos crear como una especie de diagrama, como una especie de árbol que nos represente todas las posibilidades que pueden surgir a partir de aquí. Pues yo qué sé, del 4-3 ¿a dónde podemos pasar? Puede ganar el Zaragoza y entonces iríamos 5-3, o puede ganar el Huesca y entonces iríamos 4-4. Vale. Desde ese 5-3, pues 6-3 o 5-4, y así se va construyendo un árbol hasta que en todas los finales donde alguien llega a 6, pues ahí se para, digamos, esa rama del árbol y gana el partido. El que tiene más ramitas que hayan terminado
en su victoria, ¿no? Me refiero a que dentro de cada una de las ramas pues ganará el que haya llegado a 6. Entonces, para calcular cuáles son las probabilidades de que gane uno u otro, cogemos todas las ramas en las que gana uno o gana el otro y, ojo, no por tener más ramas tienes más probabilidades de ganar. Hay que tener en cuenta qué probabilidad hay de que suceda cada una de las ramas. Y para eso tenemos que tener en cuenta la idea de que en cada uno de los enfrentamientos hemos dicho que la probabilidad de que gane uno o gane el otro es siempre la misma, es un medio, 50%, y por lo tanto, gracias a eso podemos calcular la probabilidad de llegar a cada uno de esos finales, a cada uno de esas ramas, y ahora sí, sumar las probabilidades de uno para ver qué probabilidad hay de que gane el Zaragoza, o el Huesca en este caso. Las probabilidades que nos salen, pues la de que gane el Zaragoza sería 11 partidos de 16, que vendría a ser un poquito más de un 68, casi 69%, con lo cual de los 100 euros le corresponderían concretamente 68,75, y la del Huesca pues sería los 5 partidos de 16 restantes, un 30%, un 31%, que serían pues 31,25 euros. Ostras, yo lo que me estoy fijando aquí, lo primero es que esto en su día tuvo que ser bastante difícil de explicar en una apuesta real, ¿eh? Porque sí, pero tuvo que ser bastante chulo también para ellos. O sea, me parece sobre todo muy interesante. Porque de alguna forma, aunque sí, que puede causar un poco de enfado, puede decir, oye, que esto no es proporcional y demás, pero estamos viendo que las matemáticas aquí no las estamos usando de la manera típica, ¿no? De resolver, calcúlame cuál es el área de este cuadrado. No, es que las matemáticas nos permiten estudiar este fenómeno que es como una partida que se queda interrumpida. Ajá. De manera que nos permiten, esto es un poquito filosófico, pero nos permiten definir, en este caso, el concepto de reparto justo. Claro. Y es una cosa que verdaderamente es interesante y se puede explotar más. En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. El problema con el que abríamos el programa, de calcular las probabilidades que tiene el Real Zaragoza de salvarse y la Sociedad Deportiva Huesca, se parece mucho al problema de la partida interrumpida. Por supuesto. Pues queremos ver cuáles son todas las posibilidades, todas esas ramitas, que son muchas, de la liga. Y qué probabilidades tiene cada una de ocurrir. Ajá. Y en base a eso poder calcular esas probabilidades totales. Vale. Pero claro, aquí la cosa no es tan sencilla, porque en un partido la probabilidad de que gane cada uno no es un medio. Los partidos no están siempre equilibrados, hay equipos que son mejores, equipos que son peores. Entonces necesitamos una manera de simular las probabilidades que tiene cada equipo de ganar frente a otro. Y aquí entran en juego métodos estocásticos un poquito más modernos, concretamente del comienzo del siglo XX. En estos métodos ponemos mucha importancia también, aunque al ojo inexperto esto pase un poco desapercibido, en las premisas, en qué es lo que asumimos sobre esas probabilidades y cómo se relacionan. Por ejemplo, en el caso de un partido de fútbol influye en una barbaridad de cosas. Influye, yo qué sé, el estado del equipo en ese momento, el estado del campo, la afición, la temperatura. Y conforme va evolucionando el partido, hay muchísimas variables que van influyendo y que van cambiando. Claro, pero de primeras tratar con todo eso a la vez es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues asumir algo más débil que nos permita empezar de manera razonable. Y esta idea da lugar a un concepto matemático dentro de lo que es la estocástica súper importante, que son las cadenas de Markov. Modelos que asumen que el futuro solamente depende del presente y no del pasado. Y es que esto, a ver, cuidado, porque mucha gente dice, pues vaya cosa tonta habéis dicho. Obviamente, ¿de qué va a depender el futuro más que del presente? El pasado, pues bueno, no influye. Ojo, no. Es que esto es muy importante. Pensemos, por ejemplo, volviendo al fútbol, sí, que estamos en una situación de 2-1, ¿no? En un partido puede ser o lo que sea. Ojo, porque llegar al 2-1, después de haber empezar ganando, después que nos empaten y volver a ganar el 2-1, no es para nada la misma situación que haber empezado perdiendo 0-1 y de repente remontar con 2 goles seguidos. Claro. El estado del equipo, el cansancio, etcétera. Son cosas que dependen. O sea, cuidado, porque aquí estamos haciendo una asunción para nada trivial. Estamos asumiendo mucho. Estamos asumiendo mucho, pero evidentemente es un buen punto de partida para empezar a modelizar, porque precisamente lo que hace es englobar distintos casos y hace que el modelo matemático sea un poquito más sencillo. Y ojo, sorprendentemente funciona mucho mejor de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta todo lo que estamos quitando de en medio, así de un golpe.
A veces lo simple es lo mejor. Y vamos a explicar esto un poquito mejor, un poco más de manera más formal. Una cadena de Markov realmente no es más que una distribución de probabilidad, simplemente. Lo único que depende de esa variable que representa el estado anterior. Intuitivamente podemos ver esto, aquí vamos a tener que hacer un poquito de esfuerzo de imaginación, como una serie de nodos, una serie de estados, puntos, como lo queramos ver. Vale. Y estos estados están conectados, pues vamos a poner unas flechitas, unos caminitos que los unen, y esa fuerza de las conexiones depende de las probabilidades de pasar de un estado al otro. O sea, vuelve a aparecer aquí esa noción de grafo que también nos ha salido en muchos que está en programas. todos lados, está en todos los lados. Ajá. Y la cuestión, vamos a poner un ejemplo concreto porque si no esto siempre nos pasa, Diego, que nos vamos al abstracto y no contamos luego nada. No, pero aquí hay ejemplos muy chulos, como el que vas a contar ahora. Como vamos a pensar, por ejemplo, en el último punto de un partido, de un set de tenis. Emocionante. Es decir, estamos 40-40. Y pues ya sabéis que en el tenis, para aquellos que no estéis familiarizados con el deporte, pues si estás 40-40, no ganas con el siguiente punto, claro, sino que te quedas en ventaja. Y si el otro te vuelve a ganar otro punto, volvéis al 40-40. Entonces tienes que ganar como dos veces seguidas sin que el otro te gane. Efectivamente. Entonces esto como una cadena de Markov lo podemos ver así. Imaginémonos 4 puntos, 4 circulitos, como lo queramos. Uno es estar iguales, 40-40. Otro es ventaja para el jugador 1, por decirlo así. Y otro es ventaja para el jugador 2. Y por último tenemos el estado final, que es ganar, que uno gana. Entonces, del estado iguales podemos saltar a los dos estados de ventajas. Es decir, ventaja para el jugador 1 o jugador ventaja 2. para el jugador 2. ¿Cuál será la probabilidad de saltar a cada uno de estos? Pues bueno, dependerá de lo buenos que sean cada uno relativamente. Pero eso lo dejamos para más adelante. Eso es estimación deportiva, no me quiero meter. Y luego, de cada uno de los estados ventaja, tenemos que podemos saltar o bien a iguales, es decir, nos ha marcado el otro, o ya ir al final y hemos ganado. Y a ganar. Vale. Dependerá un poco también, nuevamente, de esas probabilidades. Pero entiendo. De alguna manera lo que tenemos es una especie de mapa donde ir de un sitio a otro, ¿no? Como en los grafos a veces pensamos, bueno, yo quiero ir de aquí a aquí. No, aquí tú no decides exactamente a dónde quieres ir, sino que te mueves respecto a unas probabilidades efectivamente, dadas. De una manera aleatoria o estocástica. Según lo queramos decir. Y si tú te paras a pensar, es una muy buena manera de simular. Porque este mapita, el moverse por este mapita, es muy sencillo de replicar con unos dados, con cosas así. Pero el cómo nos movamos por este mapa realmente está representando cómo funciona este proceso real. Y eso es muy interesante. Sí, la gente puede estar pensando, claro, que hacer una simulación matemática aquí tiene quizás poco interés, porque la cadena de Markov que acabamos de mostrar es muy sencilla. Pero es que hay cadenas de Markov que rigen sistemas más interesantes, sin ser necesariamente más complejas. Una de las más conocidas es la marcha aleatoria. La marcha aleatoria es una cadena de Markov que consiste en lo siguiente. Vamos a imaginarnos un juego, como nombrabas antes la oca, pero con algunas modificaciones. No vamos a tirar un dado, normalmente en la oca se tira un dado y según el número de puntos se cuenta. Aquí vamos a tirar una moneda. Si sale cara, nos vamos a mover un cuadradito para adelante, y si sale cruz, nos vamos a mover un cuadradito para atrás. Para aquellos que hayan jugado a la oca, digamos, si no sale cruz es como esta casilla que da tanta rabia del puente y me tira la corriente y nos lleva para atrás. Que sí, cuando el puente en lugar de ir para adelante claro, no es beneficioso. Si no sale cruz es puente, pero solo una hacia atrás. Que bueno. Vale, pero aquí el tablero no va a ser como el de la oca, que es circular y tiene un fin, sino que va a ser recto completamente y sin fin para adelante ni para atrás. Empezamos por el medio del tablero, ¿no? Esto podemos verlo precisamente como una cadena de Markov, donde cada uno de esos estados que tú decías son cada una de las casillas de la oca. Y bueno, aquí lo que es el grafo, lo que es las posibilidades de movimiento son incluso más sencillas que antes. O te mueves para adelante o te mueves para atrás. Y vamos a decir que aquí si lo hacemos tirando una moneda, literalmente, si la moneda no está trucada, las probabilidades de moverte para un lado o para el otro son las mismas, 50%. La pregunta es clara. Al cabo de muchos turnos, al cabo de tirar la moneda muchas veces, ¿dónde puedo esperar yo estar? Pues esto justo lo podemos resolver con la simulación. Simplemente vamos a coger un ordenador en este caso, o incluso lo podríamos hacer a mano, ¿no? Con una moneda. Pues, la primera vez sería divertido, después ya no. A la centésima estaríamos hasta arriba ya de la monedita. Y vamos a ver un poco dónde vamos a acabar. Y lo que nos vamos a encontrar es que, pues no sé si para sorpresa de alguien o no lo sé, nos vamos a encontrar siempre muy cerquita del medio. Rara vez nos vamos a alejar muchísimo. Claro, esto
bueno, claro, tiene sentido en el hecho de que si la probabilidad siempre es un medio de Claro. moverte para adelante o para atrás, moverte muchísimas veces para adelante, la probabilidad es que un medio por un medio por un medio por un medio, eso empieza a bajar poquito a poco. De hecho, para los matemáticamente iniciados, esta curva, o sea, la curva que nos aparece ya con las frecuencias de estar en cada sitio, es prácticamente una binomial. Y todos conocemos esa, bueno, todos no, pero algunos conocerán esa distribución que realmente es la que justo modela lo que dices tú, que ir muchas veces seguidos hacia un sitio es muy poco probable porque tenemos que estar haciendo todo el rato lo mismo. Y eso no es probable. Sin embargo, que haya una mezcla de pues 3 cruces, Para 4 arriba, tal, tal. pueden ocurrir en muchos órdenes y es mucho más frecuente. Pero los que sean no solo matemáticamente iniciados, sino que ya sepan un poco más, nos van a decir, pero entonces, ¿qué sentido tiene haber hecho la simulación? Si ya sabíamos que iba a ser la curva binomial porque se podía medio calcular, Ojo, ¿para qué queremos hacer esa simulación que nos va a costar tanto tiempo de ordenador? No tiene mucho sentido, ¿no? A priori. Pero la cosa está en que esto, como muchas veces ocurre en matemáticas, es un ejemplo. Sí, no claro. busca esto, por supuesto, no hace falta un ordenador. Pero lo que nos ha demostrado este ejemplo sí. es que no necesitábamos saber que era una binomial para ver esa curva, Claro para que no. obtenerla. Entonces, este método nos puede servir cuando verdaderamente no sepamos lo que va esa a venir. distribución para resolver el problema de esas frecuencias de una manera aproximada. Y esto nos va a permitir llegar, pues, obviamente a costa de un ordenador y muchas iteraciones, eso sí, eso no te lo quita nadie, a la cosa que nos interesa. Y creo que ya todos vemos hacia dónde queremos estamos ir. yendo. Al margen de Fermat. Y es que vamos a ver, que no vamos a hacer esperar más a la gente. Si podemos utilizar simulaciones para calcular esas distribuciones de probabilidad que no conocemos así a priori o que no podemos calcular con formulitas, podemos utilizar precisamente eso para generar esa distribución de probabilidad que antes nos faltaba para el problema del Real Zaragoza. Y esta idea está muy relacionada con los métodos que se conocen como Monte Carlo, nacidos a mediados del siglo XX. Wow. Bueno, a ver, decir que los métodos Monte Carlo son algo muchísimo más amplio Hombre, que por esto, o sea, supuestísimo. sirven para muchas más cosas. Un ejemplo también muy típico de los métodos Monte Carlo es que nos sirven para calcular áreas de figuras, digamos, que no tienen un patrón muy definido. Imagínate que tienes como una mancha rara, una curva rara de la cual quieres calcular el área que hay dentro. ¿Cómo haces eso? Pues una posibilidad es aplicar un método Monte Carlo, que pues, en este caso consistiría en cogeríamos esa mancha, esa figura tan rara, la meteríamos dentro de una figura de la cual sí que sepamos calcular el área, por ejemplo, un cuadrado, y a partir de ahí empezaríamos a simular, empezaríamos a tirar puntos al azar. Esto de tirar puntos es un poco raro, pero imagínate que estamos tirando dardos con los ojos cerrados. Claro. Estamos tirando puntos al azar dentro de ese cuadrado con la mancha dentro, y va a haber unos cuantos puntos que caigan dentro de la mancha, va a haber unos cuantos puntos que caigan fuera de la mancha. Haciendo la proporción de puntos que han caído dentro respecto a lo que han caído en el total del cuadrado, vamos a poder calcular una estimación de lo que es la relación entre el área de la mancha y el área del cuadrado total. Y como el área del cuadrado total la sabemos, Ya la sabemos podemos de ahí antes. hacer un pequeño y sacar Una cuánto es operación, el área de la mancha. Digamos, de alguna manera estamos calculando áreas basándonos en simulaciones, o sea, estamos calculando áreas de manera probabilística. Eso es un poco la idea del Monte Carlo. Es una cosa, la verdad, cuanto menos curiosa. Pero bueno, ¿no? esto es una parte a lo Es que otra- veníamos a contar. Efectivamente, vamos a la chicha. Vamos a ponerle el broche a este programa y lo que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes han venido aquí. Claro. Y es vamos a ver cómo calculamos las probabilidades de descender o mantenerse, en este caso para el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca. Y es que el Real Zaragoza y el Huesca se encuentran en una partida interrumpida. Es decir, les quedan aún partidos por jugar. Ajá. Entonces, por decirlo así, esas probabilidades se tienen que corresponder con eso que decíamos, con cuántas de esas ramas, ajustadas a lo probables que son, nos llevan a descender o nos llevan a mantenernos en la posición. Y para esto lo que vamos a hacer es simularlo, es decir, vamos a simular la liga, literalmente. Y vamos a, para poder contar justamente esas ramitas. O sea, vamos a hacer como ese árbol que hemos hecho antes para la partida interrumpida. En este caso va a ser evidentemente mucho más complicado porque hay muchos enfrentamientos, muchos partidos, y el truco es que vamos a intentar simular esas probabilidades. Ahí está. Para esto, bueno,
quizás nos metemos en la parte más práctica de las matemáticas, porque esto decirlo así en teórico es muy fácil, pero hay que explicar exactamente cómo lo vamos a hacer. Lo primero, ¿qué es lo primero que necesitamos para hacer esa simulación? Pues necesitamos una estimación de cómo de buenos son los equipos, porque antes, en la partida que hemos contado al principio, para simplificar, hemos dicho la misma probabilidad y ya está. Aquí no es cierto. Aquí si un equipo muy bueno se enfrenta con un equipo más malo, no podemos esperar que sea 50-50. Por supuesto. No puede ser. Entonces, la manera que vamos a tener para poder estimar esos niveles, por llamarlos de alguna manera, va a ser coger la tabla de puntos actual de la Liga Hypermotion. Hasta donde estamos en el momento. Efectivamente. Y bueno, vamos a hacerles después un ajuste, pero espera un poquito, ahora te contaré cómo hacemos ese ajuste, porque ahí hay un cierto problema. Vale. Lo que vamos a hacer es, una vez tengamos esos niveles de los equipos, que ahora te diré exactamente cómo vamos a comprenderlos, lo que vamos a hacer es simular la liga, literalmente. Tenemos la lista de los enfrentamientos que va a haber, partido a partido, pues cogemos los partidos y en base a esos niveles, pues calcularemos las probabilidades de ganar. En base a esas probabilidades, pues generamos el posible resultado, de acuerdo, por supuesto, a esas ideas. Es decir, pues si se juntan un equipo muy bueno contra uno muy malo, lo más seguro es que gane el bueno. Si se encuentran dos equipos pues muy, muy cercanos, pues es poco pues puede ganar uno, puede ganar el otro, pero también es muy probable que haya un empate. Van a ocurrir cosas de estas y eso lo modelamos matemáticamente y ahí sí que no nos metemos porque son fórmulas y, en fin, no nos interesa. De acuerdo. Pero aquí vuelvo sobre la parte que me interesaba principalmente, y es cómo hacemos para coger bien los niveles. Y es que los niveles, lo que vamos a hacer es coger esas puntuaciones de la tabla, pues yo llevo 37 puntos, llevo 53 puntos, vale, y le vamos a meter literalmente un número al azar. ¡Hala! No es cualquier número, va a ser un número más o menos entre el más 5, menos 5, un poco así, mucho más probable que esté cerquita del 0, demás, y eso lo que incluirá será una especie de compensación por lo que puede haber ocurrido últimamente en la liga. Claro, porque digamos que esa tabla, si la cogemos tal cual, es lo que ha pasado porque ha pasado en esta ocasión. Claro. Pero no quiere decir que siempre que se enfrenten los equipos que ya se han enfrentado, los resultados vayan a ser exactamente los mismos y por lo tanto la tabla vaya a ser así. Con eso lo que estás añadiendo es un poquito de estabilidad, por llamarlo de alguna manera, por contemplar un poco todo, porque igual, pues sí, un equipo tiene 45 puntos, pero es que igual, vamos a inventárnoslo, ha tenido un poco de mala suerte, le han tocado equipos muy difíciles. Sí, igual podría haber tenido 50 o al revés, y entonces podría... Vale, entiendo, claro, pero no tampoco nos vamos a pasar diciendo, no, tiene 45, pero podría haber tenido 100. No, tampoco es así la cosa. Entiendo. Entonces, volvemos a las simulaciones. Cada vez que tengamos unos niveles determinados por este método que te digo que es un poquito de meter un poco de ruido para poder compensar, sí, vamos a simular 1000 veces la liga. Wow. O sea, todos los enfrentamientos, todo lo que queda por jugar, lo vamos a simular 1000 veces con esas probabilidades en base a esos niveles que hemos puesto. Y en base a eso, pues vamos a sacar una distribución, ¿no? Una curva de dónde acaba más o menos cada equipo y cuántas veces. Pero cuidado, porque esos niveles también los hemos cogido un poco al azar. Entonces no vale con coger una opción, sino que tendremos que coger muchas posibles, vamos a llamarlo realidades paralelas. Es decir, hay una realidad paralela donde el equipo que tiene 45 realmente tiene un nivel de 50 puntos. Pero hay otra realidad paralela donde el equipo de 45 realmente tendría que tener 40. Vale, entonces... Otra donde de 43, otra donde 39. Para que me aclare yo, vas a coger las puntuaciones de la liga y les vas a añadir ese numerito aleatorio para compensar un poco lo que puede haber pasado. Eso lo vas a hacer 1000 veces distintas. 1000 veces. Para que simular distintas posibilidades, 1000 posibilidades distintas. Ahí está. Y luego con cada una de esas 1000 vas a simular la liga 1000 veces, o sea que vas hacer 1.000.000 de simulaciones de la liga. De acuerdo. Con 1000 posibles de realidades, 1000 posibles valoraciones de niveles y para cada una de ellas 1000 veces la liga. Lo hemos repetido muchas veces, yo creo que ya se puede entender. De alguna manera sí garantizamos que hay un poquito de equilibrio. Efectivamente, que no estamos abusando igual de pues que justo un equipo haya tenido suerte una vez. Y entonces llega el momento, llega. En base a todo ese 1.000.000 de simulaciones realizadas de esta manera, las probabilidades, por ejemplo, ¿con qué quieres empezar? ¿Con el Huesca o con el Zaragoza? El Huesca mejor primero. Venga. Pues el Huesca tiene una probabilidad de mantenerse del 22% frente a un 78% de descender. Y el Zaragoza un poquito peor. 17% de mantenerse en segunda, 83% de descender a primera red. Bueno, pero entonces algo ahí, ¿no? ¿Alguna posibilidad? Efectivamente, ahí es donde yo quiero ir. Primero de todo, lo que quiero contar es que
estas simulaciones tienen mucha incertidumbre. O sea, que por favor nadie coja 17 como un número exacto. De hecho, nosotros hemos truncado. Es 17, no sé qué cuántas. Sí. Por favor, que nadie se piense que el número es exacto. O sea, vamos a ponerle un más 5%, menos 5% y nos curamos en salud. Vale. Eso por un lado. Pero es que por una cosa, y esto hay que entenderlo muy bien, son los datos. Una cosa es la estadística, la simulación, y otra cosa es la realidad. Y aquí yo quiero hacer un énfasis en qué representan estos números. Estos números representan las probabilidades de salvarnos o descender si seguimos haciendo todo como hasta ahora. Es decir, imaginemos que ahora pues es verdad, la situación no es muy positiva, pero vamos a decir que hemos estado jugando siempre, tirando esa moneda que decíamos, sesgada hacia la cruz, sesgada hacia lo negativo. Si ahora, pues sea por el entrenador, porque los jugadores, por la afición, por todos en conjunto, todo lo que sea, hacemos un cambio significativo y dejamos de jugar con ese sesgo hacia la cruz, que lo haremos, efectivamente, y lo hacemos hacia la cara, venga, estos datos, y es un poco, o sea, creo que es de la única vez que me gusta decir que mis resultados no valdrían para nada. Y ojalá no valgan para nada. Efectivamente, porque si hacemos algo por cambiar, entonces esta simulación ya no vale, porque las premisas que tú muy bien has dicho antes son importantísimas, ya no valen, ya no son las mismas, ya no vale ese cálculo del nivel, ya no vale ese cálculo de tal, porque el Zaragoza y el Huesca estarían jugando de una manera completamente distinta, que haría que los resultados cambien por completo. Vale. Y eso es lo importante y eso es lo que le queremos lanzar a todos los matemáticos y a todos los zaragocistas. Que los datos son una cosa, las matemáticas, la manera de hacerlos son otra, pero que lo más importante no son esos resultados, son primero, cómo los entendemos y lo que eso implica, que es cómo los aplicamos. Al margen de Fermat, en Aragón Radio Podcast. Y bueno, matemañicos, llegamos al final del programa. Siempre nos gusta que os llevéis algo con lo que las matemáticas os cambien vuestra visión del mundo. Y hoy, pues por la parte teórica creo que está bastante claro, ¿no? Os hemos abierto un mundo, hemos abierto el mundo de las simulaciones en matemáticas, y también hemos mostrado un poquito lo que es el camino histórico de la estocástica, de cómo partíamos de cosas pues eso, del siglo XVI, en la que todo eran probabilidades fijadas, todo eran árboles, y ahora hay muchísimas posibilidades dentro de este mundo de la estocástica. Y luego la conclusión, más allá, digamos, de estas matemáticas, y dedicado a todos esos zaragocistas que pues están, y ostenses, que están preocupados con su equipo, que es que, aunque los números no apunten muy alto, sigue habiendo oportunidades y somos somos equipos que valemos mucho, y que un 17% o un 22% es hasta demasiado. Es decir, nos sobran posibilidades para lo que verdaderamente valemos. A todo esto hace falta hacer un pequeño apunte, y es que esto lo hemos hecho a 22 de marzo. Sí, hoy es día 22 de marzo, pero justo después, lamentablemente, de la derrota del Zaragoza contra el Deportivo. Entonces, estos números están hechos justo en este punto. Por supuesto, cuando se emite este programa, pues igual ha habido otros partidos. Y estos datos no estarán ajustados. Si nos estáis viendo en vídeo, sí que lo podréis ver un poco más actualizado. Y también que sepáis que pretendemos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, mantener jornada a jornada con este simulador que hemos preparado, que ya digo, es sencillito, pero da una idea maja de cómo va a ir. Mantendremos esos datos y jornada a jornada los podréis ver con toda la distribución, ya no solo si descendemos o nos mantenemos, sino también de quedar en cada una de quedar en la posición 17, en la posición 22, cosas así. Pues que sigan atentos, que estén ahí pendientes de lo que pueda pasar, tanto en el campo como en nuestras simulaciones matemáticas, como bien dices ahí en redes sociales, y nosotros os seguiremos la pista aquí, al margen de Fermat.